Noruega emergió de la última edad de hielo gracias al efecto de calentamiento de la corriente del Golfo. Las tierras glaciares se volvieron habitables alrededor del año 12.000 a.C. Buenas condiciones para la caza y pesca atrajeron a bastantes personas. Más tarde, los hablantes de lenguas urálicas llegaron al norte y se empezaron a mezclar con la población indígena. Periodo vikingo. A finales del siglo VIII, los vikingos crearon instituciones sociales, supervisaron la llegada del cristianismo a Escandinavia y dejaron un gran impacto a través del comercio, la colonización y la exploración en Noruega. Peste negra. En 1349 la peste negra llegó a Noruega y arrasó con un tercio de la población en tan solo un año. Muchas comunidades fueron completamente aniquiladas y la subsiguiente reducción de ingresos fiscales debilitó la posición del rey, haciendo a la Iglesia cada vez más poderosa. Relación Noruega-Dinamarca. En 1380, Håkonsson heredó los tronos de Noruega y Dinamarca y los unió, empezando un largo periodo de alianzas políticas y guerras entre los países escandinavos. Durante el siglo XVII, Dinamarca entró en una serie de guerras territoriales con Suecia, mientras que la economía de Noruega creció gracias en gran parte al comercio de madera. Tras la derrota en la batalla de Leipzig en 1813, el príncipe heredero de Dinamarca-Noruega y virrey residente en Noruega inició un movimiento independentista noruego. Participación: Guerras mundiales. A partir de 1905, la Marina Mercante noruega apoyó a los británicos en la Primera Guerra Mundial. Las fuerzas de Alemania nazi ocuparon Noruega desde el principio hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo alemán era utilizar a Noruega para controlar el acceso al Mar del Norte y al Atlántico. En los años inmediatamente posteriores a la guerra se produjo un aumento de la colaboración nórdica, incluida la creación de Scandinavian Airlines System y el Consejo Nórdico. Producción petrolera. En 1969 se descubrió petróleo en el yacimiento Ekofisk, que con el tiempo se convertiría en uno de los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo. La industria emergente no solo creó puestos de trabajo en la producción, sino que se estableció en un gran número de empresas de suministro y tecnología. Cambios culturales de Noruega. Puede que Noruega se haya convertido en el arquetipo de país moderno y pacífico, pero su historia estaba bañada en sangre, un pasado lleno de personajes picarescos y grandiosos temas recurrentes: los vikingos, la batalla por la supremacía en Escandinavia, las luchas de los lapones, los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, la pobreza extrema y las riquezas antes inimaginables. Es una de las mayores epopeyas de la historia mundial. Idioma. Las lenguas habladas hoy en día en Escandinavia se desarrollaron a partir del nórdico antiguo, cuya extensión no difería mucho de las áreas donde hoy se habla danés, noruego y sueco. Los exploradores vikingos empezaron a establecerse en Islandia en el siglo IX, portando consigo la lengua nórdica antigua. Religión. La conversión de Noruega al cristianismo comenzó en los años 1000. Las incursiones en las islas británicas y en los reinos francos habían puesto a los vikingos en contacto con el cristianismo. Håkon el Bueno de Noruega, que había crecido en Inglaterra, intentó introducir el cristianismo a mediados del siglo X, pero se encontró con la resistencia de los líderes paganos y pronto abandonó la idea. Los misioneros anglosajones de Inglaterra y Alemania habían tratado de convertir a los noruegos al cristianismo, pero solo tuvieron un éxito limitado. Sin embargo, lograron convertir a Olaf I, rey de Noruega, desde 995 hasta 1000. De Noruega al cristianismo. El cristianismo se había establecido en Noruega a mediados del siglo XI y se había vuelto dominante a mediados del siglo XII. Las iglesias de madera fueron construidas sin el uso de clavos en el siglo XII. Alimentación. En la comida no podemos notar gran cambio, ya que la alimentación de antes a comparación con la de ahora
ya que siempre se ha basado en pesca, frutas, vegetales y cereales integrales. Mitos folclóricos y vikingos. Noruega ha estado habitada por diferentes culturas nómadas durante muchos siglos, por lo que el folclore está bien establecido y juega un papel importante en su cultura y patrimonio moderno. Las leyendas incluyen referencias a trolls, elfos, brujas y otros personajes no humanos junto con héroes y heroínas humanos. Las características naturales de Noruega también se han influido mucho en el folclore. Por ejemplo, se cuentan muchas historias sobre trolls y elfos que viven en los bosques. El folclore de Noruega también nos cuenta sobre una cabra navideña llamada Jubeluk. Culturales. Desde el descubrimiento de los primeros yacimientos del petróleo en el Mar del Norte hace 50 años, Noruega ha experimentado una profunda transformación social y cultural. Ha pasado de ser un país paupérrimo en el extremo norte de Europa a convertirse en uno de los más prósperos del mundo, contando con un sustancioso fondo soberano cuya gestión responsable pretende asegurar la subsistencia de las futuras generaciones. Consta de una estructura social basada en la igualdad y la consolidación de un sistema público en materia de educación y sanidad. Han creado una sociedad que proporciona una red de seguridad para sus habitantes. La historia social de Noruega se remonta a la Alta Edad Media. Se sabe que el territorio de lo que hoy es Noruega estuvo poblado hace unos 12.000 años, por lo tanto son diversos los cambios que han venido teniendo ahora en Noruega. Se caracteriza por el alto grado de confianza que sus habitantes tienen en el sistema político y el buen funcionamiento de la democracia. Y este es uno de los motivos por los que el país año tras año destaca en el Índice del Desarrollo Humano de la ONU. A diferencia de su antepasado, donde era un país común en vía de desarrollo, con una sociedad un poco más interesada por su bien propio en vez del bien comunitario